en Deuteronomios capítulo 10, verso 12, honrando a nuestro Dios. Y dice a su letra: ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Amén. Oramos. Padre buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, en esta hora predicaremos tu palabra para la gloria y honra de tu nombre, Señor, en esta hermosa vigilia, las 2 de la mañana, Señor, creyendo que tú nos has de hablar y de ministrar en esta hora, Dios del cielo. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue al corazón necesitado, que hablas tú y no hable yo, Padre. Señor, creemos, Señor, que tú has de hacer cosas grandes con nosotros para aquellos que guardan tu palabra y la ponen por obra. Reprendemos todo espíritu contrario a ella, Señor. Reprendemos todo espíritu, Señor, que esté causando sueño, debilidad, cansancio, que esté estorbando la mente del pueblo en esta hora. Echamos fuera todo demonio, todo espíritu contrario a tu palabra, fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Habla a aquellos que están descarriados. Háblanos a nosotros, Padre, para seguir obedeciendo tu palabra. En el nombre de Jesús, haz señales y prodigios, Padre. Sana al enfermo, levanta al caído. Sana, Señor, a aquellos que están esperando un milagro. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a estar meditando bajo el tema lo que Dios exige. Amén. Lo que Dios exige. Mire que nosotros, hermano, el hombre, a veces, gloria al Señor, somos muy exigentes. Amén. Y a veces le exigimos a Dios, ¿verdad? Por las necesidades que nosotros tenemos, ¿verdad? Queremos ser bendecidos, queremos, ¿verdad?, el favor de Dios, pero también Dios exige, hermano. Amén. Y a veces se nos olvida que Dios exige a su pueblo. Y Dios, aquí en esta lectura que hemos leído, vea lo que dice Dios a su pueblo, o sea, a nosotros. Aquí le habla a Israel, pero también le habla a la iglesia. Le habla a aquellos que están siguiendo el camino del Señor. Nos habla a aquellos que queremos servirle y que queremos agradarle a Él. Él nos habla y nos dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Nos habla y nos dice qué es lo que Dios nos exige a nosotros. Amén, porque a veces nosotros, hermano, queremos de alguna manera como exigirle al Señor que obre a favor de nosotros. Y también muchas veces preguntamos, hermanos, ¿por qué nos suceden algunas situaciones o por qué pasamos algunas situaciones difíciles? Y preguntamos al Señor, ¿verdad? Amén. Pero, hermano, creo que así como nosotros le pedimos a Dios, Dios también nos exige a nosotros. Amén. Y eso hay que tenerlo en cuenta, hermano, que lo que Dios nos exige, amén, hay que procurar de alguna manera siempre cumplirle al Señor. Amén. Porque cuando nosotros, hermano,
exigimos, es como en el trabajo, ¿verdad? El patrón a veces nos exige a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué nos exige? Porque él es el jefe y porque él paga, ¿verdad? Entonces el jefe le exige a uno el trabajo, ¿verdad? Que lo hagamos bien, y a veces nos exige que lo hagamos rápido, que nos movamos, que él quiere ver el trabajo, él quiere ver si nos abunda la mano. Amén. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, nos desempeñamos en el trabajo y nos esforzamos porque el trabajo salga rápido y porque nos abunde el trabajo que hacemos, y somos responsables con el horario de entrada y de salida, y a veces hasta el jefe nos dice, se puede quedar tarde porque hay mucho trabajo. Entonces nosotros decimos, claro que sí, cuente conmigo, le decimos nosotros, ¿verdad? Entonces tratamos, ¿verdad?, de que el trabajo nos quede bien. Entonces después dice uno, bueno, yo he estado respondiéndole bien al jefe, he estado llegando temprano, cuando él me pide que me quedo, y hasta hago más de lo que debería de hacer. A veces eso no me corresponde a mí, pero yo lo hago, y tratamos de que al jefe, quedarle bien con el jefe. Amén. Entonces, después nosotros venimos y decimos, bueno, ahora le voy a pedir aumento, dice uno, ¿va?, al jefe. ¿Y por qué uno considera que el jefe nos va a dar un aumento? ¿Sabe por qué consideramos que un jefe nos va a dar aumento? Porque hemos sido responsables, porque le trabajamos bien, porque hacemos las cosas bien, y porque nosotros decimos, hago hasta más de lo que debería de hacer. A mí no me corresponde hacer cierta cosa, pero las hago, y el jefe se ha dado cuenta. Entonces uno trata como echarse a la bolsa al jefe, ¿va? Como decir, bueno, el jefe mira que yo no soy haragán, que llego temprano, que me muevo, que estoy ahí siempre al servicio. Entonces dice uno, ahora le voy a pedir aumento. Ahora, ¿qué pasaría si usted llega tarde, no es responsable, no hace bien el trabajo y le da igual? ¿Se atrevería usted a ir a pedirle aumento al jefe? Usted va a decir, ay Dios, ¿cómo me da aumento si sabe que yo pues, no hago bien las cosas? ¿Verdad? Entonces, uno mismo se considera a sí mismo para uno decir, bueno, yo creo que ahorita que el jefe me vio que yo le saqué este trabajo y que aquel también y que he estado ahí, entonces uno, ahorita le voy a pedir aumento. Porque uno dice, me he portado bien, yo sé que he sido responsable. Entonces, ¿qué le diría el jefe? Cuando ve que usted ha desempeñado el trabajo, le dice, bueno, he visto que este muchacho trabaja bien, esta muchacha está desempeñando bien el trabajo, te voy a dar tu aumento al que me pidió. ¿Pero por qué? Porque el jefe exigió y usted le correspondió. Digo, sí, el jefe me está exigiendo más trabajo, que me esfuerce más. Entonces usted dice, claro, si me está exigiendo es porque va a haber un beneficio para nosotros mismos. Amén. Eso es en lo secular, eso es en lo que es en el trabajo donde nosotros desempeñamos, ¿verdad? Ahí uno dice, bueno, el jefe me dio aumento porque él sabe que yo trabajo bien. Y hasta usted dice, yo trabajo bien, por eso el jefe, él mira que yo soy responsable con lo que hago. Amén. Entonces, cuando aplicamos estas cosas a las cosas de Dios, a Dios le quedamos muchas veces mal, hermano. Y aquí vamos a entrar en el mensaje. Porque al jefe, ¿verdad?, en el trabajo, en lo secular, tratamos de vernos bien delante de él, porque sabemos que él paga. O sea, que él nos da, ¿verdad?, nuestro salario semanalmente, quincenal, ¿verdad?, como le pague. Pero sabemos de que si le quedamos mal al jefe, nos va a hasta despedir y nos quedamos sin trabajo. Pero muchas veces nosotros, en vez de quedarle bien a Dios, le quedamos mal. Mire, hermano, alábelo si puede, hermano. Grite un gloria a Dios para que le dé sabor a esta prédica, hermano. Sazónelo ahí con un amén, con un gloria a Dios. Porque a veces, hermano, a Dios le quedamos tan mal, pero tan mal, que dice Dios, bueno, yo le doy la salud, le doy la fuerza,
lo tengo sano, para que él desempeñe el trabajo y le quede bien al jefe y a mí me queda mal. Porque ¿de dónde provienen las fuerzas? La salud, ¿quién la da? Dios. Dios es el que provee nuestra salud, nuestra fuerza. Amén. Pero a veces queremos quedarle bien al patrón, pero le quedamos mal a Dios. Y ve que Dios exige. Él exige y él dice, bueno, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Dios nos exige que lo amemos. Dios nos exige, ¿verdad?, que andemos en rectitud. Dios nos exige que andemos en sus caminos. Dios exige que lo amemos. Amén. Y eso a veces, hermano, nosotros cambiamos a Dios por otras cosas. Y Dios nos exige. O sea, esto lo exige Dios, porque bajo ese tema estamos predicando. Mire, dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? A veces nosotros estamos, Señor, necesito esto. Señor, ayúdame con esto. ¿Ok? Pero nosotros también, Dios exige, pero yo también quiero de ti que me ames, que guardes mi palabra, que vivas para mí, que guardes mis caminos, mis preceptos, mis estatutos, mis ordenanzas. Dios también nos habla a nosotros. Amén. Pero a veces nosotros, hermano, le quedamos mal a Dios y Dios nos demanda que le temamos. Que temamos a Él. Amén. Mire que el temor de Dios es mucho más una enseñanza bíblica, un principio, una idea. Es relevante a nuestro diario vivir de diversas maneras. En primer lugar, si de veras tememos al Señor, obedeceremos sus mandamientos, viviendo conforme a su palabra, y diremos no al pecado. Una razón por la que Dios inspiró temor en los israelitas en el monte de Sinaí fue para que aprendieran a evitar y rechazar el pecado y a obedecer la ley de Dios. Amén. O sea, Dios exige también. Nosotros somos buenos para exigir. Yo recuerdo que a un jefe le exigía aumento y le exigía y le exigía y le exigía. Y me decía, ahí voy a hablar, más adelante, la próxima semana, en 15 días, tengo que hablar con fulano, tengo que hablar con sultano. Y le exigía aumento y no me daba aumento, hermano. Entonces, cuando no te dan aumento, uno hasta trabaja mal, ¿verdad? Hasta uno trabaja bravo, ¿verdad? Hay que hablar lo que es, cuando no le dan aumento, porque sabe uno que uno está trabajando bien y no le quieren aumentar. El jefe con un montón de trabajo por aquí, por allá, y no le quieren dar aumento a uno. Amén. Entonces, cuando Dios nos exige a nosotros, ¿por qué nos exige? Porque vamos a ser bendecidos, hermano. Porque si Dios nos exige a nosotros que lo amemos, que respetemos y vivamos su palabra, que la guardemos, que vivamos para Él. Entonces, cuando nos acercamos a Él, el Señor, mira mi condición, cómo estoy. Entonces Dios nos analiza. Bueno, vamos a ver si yo también le exigía a Él. Vamos a ver si Él me ha cumplido con la exigencia que yo le he dado a Él también. Entonces, al ver Dios que nosotros nos hemos comportado y hemos obedecido las exigencias que Dios nos ha mandado, pues dice, no, pues si Él está correspondiendo a las exigencias que yo le he dado, pues yo lo voy a bendecir, pues yo le voy a cumplir. Amén. Porque de eso se trata. Si nosotros cumplimos con Dios, ¿usted cree que Dios nos va a abandonar? ¿Que Dios nos va a dejar que pasemos, hermano, miseria? Que no. Dios, al ver que nosotros estamos guardando su palabra, que queremos agradarle, que queremos hacer su voluntad, que tenemos temor de Él, que lo amamos, que lo respetamos, que queremos vivir para Él, pues Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a bendecir. Amén. Entonces, Dios, hermano, Dios puso un temor
para que nosotros pudiéramos decir no al pecado. Una razón por la que Dios inspiró temor en los israelitas y en el monte Sinaí fue para que aprendiéramos a evitar y a rechazar el pecado y a obedecer su ley, hermano. Éxodo capítulo 20, verso 20, hermano. El que lo encuentre me lo pueda leer, hermano. Por favor. Éxodo 20, 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Se da cuenta? Léalo nuevamente, que ¿cómo dice? Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Amén. Entonces, hermano, dice que para probarnos, para probarnos vino Dios, hermano, gloria al Señor. No temáis, porque para probarnos vino Dios y para que su temor, oiga bien, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Esto es muy importante, hermano, lo que nosotros estamos tocando. Porque las exigencias de Dios, mire qué tan bueno es Dios con nosotros y con su pueblo. Tan bueno que es Él, que Él puso temor en nosotros. Como quien dice, va, te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Voy a poner en ti temor hacia mí. Porque eso te va a ayudar a que tú me respetes. Para que tú guardes mi palabra. Que antes de fallarme, lo pienses 2 veces. Dios mío. O sea, ese temor que Él puso nos sirve, nos ayuda a nosotros. Ahora, el problema de nosotros es que nosotros exigimos. Amén. Pero nosotros no cumplimos. Amén. Entonces, muchas veces, y pasa a menudo y con muchos cristianos, que preferimos quedar bien con el hombre y mal con Dios. Muchas veces pasa así. Muchas veces. Usted puede darse cuenta y usted mismo puede analizarse, usted mismo un autoexamen, y usted dice, ¿cómo estoy yo cumpliendo con Dios? ¿Estoy cumpliendo bien con el programa de Dios, con lo que se hace en la congregación, en la iglesia? ¿Estoy bien delante de Dios o no estoy bien? Entonces, porque en otras responsabilidades seculares tratamos de impresionar a los demás, pero al que deberíamos de impresionar sería a Dios mejor, hermano. De impresionar sería mejor a Él. A Él, a Él. Amén. Gloria al Señor. Importante el temor que Dios exige. Imagínense que dice que para probarnos, dice Dios ahí en Éxodo, para probarnos. Gloria al Señor. Seguimos. Según el salmista, gloria a Dios, según el salmista, el temor de Dios es equivalente deleitarse en sus mandamientos. Salmo 112:1. Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Vaya, bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? 3 veces dichoso. Hermano, o sea, deleitarse. O sea, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Hermano, o sea, somos 3 veces dichosos por el temor que tenemos al Señor. Amén. Y acuérdense que al hablar del temor,
estamos hablando de un temor reverente a Dios, un respeto a Dios por las cosas de Dios. Es un temor, hermano, santo, reverente a Dios. Amén. No es un miedo a una persona que nos vaya a matar, porque a veces tenemos miedo, ¿verdad?, de alguien que nos vaya a matar, y hay un miedo, ¿verdad?, a morirnos. Pero el temor que Dios ha puesto a nosotros es un temor reverente por las cosas sagradas de Dios. Amén. Que hay muchos que han perdido ese temor a Dios, ¿verdad? Y que blasfeman de Dios y que se burlan de Dios y han perdido ese temor y se los está llevando el diablo por eso. Amén. Por eso llevan una vida miserable. Amén. Entonces, hasta el salmista dice que es un deleite el guardar y vivir sus mandamientos. Amén. O sea, deleitarse en sus mandamientos. Hermano, es un deleite sus mandamientos. O sea, se goza en la palabra, se goza en las instrucciones de Dios, se goza en lo de Dios. O sea, es un deleite para él estar en la casa de Dios. Es un deleite servirle a Dios. Es un deleite, hermano, conservar la palabra de Dios. Es un deleite, hermano, sus mandamientos. Es un deleite para mí. O sea, lo honramos con su palabra. O sea, la palabra la respetamos, la guardamos. Es un deleite. Nos gozamos en la palabra de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando está hablando con alguna persona de la palabra de Dios y empieza usted a hablar de la palabra y el otra persona también a hablar de la palabra y empiezan a hablar de Dios y hablar de Dios y no paran de hablar de Dios y uno se deleita hablando de Dios, pero dice uno, la Biblia le dice esto, sí, hermano, la Biblia dice esto y lo otro, y se recuerda a usted que esto pasó, y el otro hermano, sí, hermano, y también esto, y uno se deleita en la palabra, hablando de Dios, hablando de su mandamiento, hablando del camino, del evangelio. Hermano, uno se deleita, es porque nosotros, hermano, hemos aprendido a deleitarnos en la palabra. Aleluya. Entonces, seguimos. Y guardar los principios de su ley. Gloria al Señor. También Salomón enseñó que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Miren Proverbios 16, verso 6, lo que dice la escritura. Salomón hablando aquí en los Proverbios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Repítalo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con temor y con el temor de Jehová se apartan los hombres del pecado. Hermano, cuando el temor de Dios está en el hombre se aparta del mal, porque hay temor de Dios. O sea, que cuando el hombre ha reconocido y ha entendido y conocido su palabra, entra un temor. Mire, hermano, cuando usted ya conoce la palabra y usted conoce a Dios, ese temor está ahí, está ahí. Entonces, cuando usted ve el mal, usted se aparta. Dice, el hombre ve el mal y ¿qué? Y se aparta. Entonces, ese temor nos ayuda a apartarnos del mal, alejarnos del mal. Eso implica que usted ha conocido la palabra de Dios y que usted conoce al Dios de la Biblia, hermano. En Eclesiastés, todo el deber que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal de la raza humana está resumido en dos breves imperativos, hermano.
teme a Dios y guarda sus mandamientos. En Eclesiastés hablábamos en la predicación pasada que se resume el libro, en lo último, el predicador, el autor del libro, que es Salomón, que él empieza en el libro de Eclesiastés, empieza vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero al final concluye, decíamos, amén, que todo discurso, ¿verdad? Ahí en Eclesiastés capítulo 12, verso 13, dice la escritura, amén, teme a Dios y guarda sus mandamientos. En eso termina todo el discurso, amén, en lo que hablamos acerca de lo que Salomón se inspiró en lo último cuando él está narrando en el libro y él analiza todo lo que el hombre, ¿verdad?, se empeña en esta vida, en el hacer. Todo lo lleva a él en conclusión que es mejor temer a Jehová y guardar sus mandamientos que el empeñarse en la vanagloria de esta vida, en el empeñarse en el comprar, en el vender, en el construir, porque él dice, todo es vanidad. Amén. Entonces, seguimos. Por el contrario, cualquiera que está contento con llevar una vida de iniquidad o desobediencia a Dios, lo hace porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Salmos 36, 1 al 4. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de ser el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. O sea, esta es una persona, hermano, que no tiene temor de Dios. Una persona que está maquinando siempre en hacer el mal. Está en la cama pensando hacer el mal el día de mañana. Maquinando, pensando. Ve los delincuentes. Ellos están pensando cómo ir a atracar el día de mañana. Cómo ir a robar el día de mañana. A quién hacerle daño el día de mañana. Dónde va a ir a robar. Dónde va a ir a delinquir. Dónde va a ir a conseguir droga. Él está maquinando lo malo en el día de mañana. Están en la cama pensando y dando vueltas. Y si lo hago así, y si hago este plan, y acá y allá. Una persona, hermano, que ha perdido el temor de Dios, vive de esa manera. Amén. No piensa en el mal que le va a venir. Amén. Entonces, el temor del Señor no solo debe afectar las vidas de manera individual, sino que también debería de afectar a las familias. Dios instruye a sus seguidores que enseñen a sus hijos a temer, al instruirles a aborrecer el pecado y amar los mandamientos de Dios. Deuteronomios 4:10. Amén. Deuteronomios 4:10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reunidme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y para enseñárselas a sus hijos. A sus hijos. Amén. Mire, si se da cuenta acá, la palabra temer en la Biblia aparece montones de veces, hermano. Montones. Y eso es una ordenanza de parte de Dios, enseñarla también a nuestros hijos, que tengan temor de Dios. Temor de los padres lo pierden rápidamente. Pero el temor a Dios, hermano,
el perder el temor a Dios, no saben el daño terrible que se hacen los hijos, las personas que pierden el temor a Dios. Porque cuando Moisés acá les está diciendo, mire, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán a temer. Dice que todos los días. No dice aprender a temer a Dios solo porque me encuentro en alguna situación para temer a Dios unas cuantas veces, un par de días, un par de semanas, un mes, o por lo que voy a hacer, temer a Dios solo en el instante o al constante. No, dice temer a Dios todos los días de nuestra vida, hermano. Todos los días, gloria al Señor. Y dice, todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos. Todo eso uno tiene que enseñarlo, hermano, a sus familiares, enseñarle a los hijos, enseñarle a las personas, teman a Dios, no haga esto porque esto a Dios no le gusta, no le agrada. ¿Y por qué enseñamos eso? Porque hay consecuencias. Hablamos de las consecuencias la semana pasada de cuando las consecuencias del apartarnos del temor de Dios. Cuando una persona se aparta del temor de Dios, hermano, arrastra consecuencias. Hay consecuencias. Entonces todo esto es inspirado por Dios para que nosotros inculquemos el temor de Dios sobre las personas, sobre nuestros hijos, sobre los creyentes. Les enseñamos esto, ¿por qué? Porque no queremos que el mal venga sobre ellos. Una persona, hermano, por eso yo siempre insto a las personas a congregarse, a no alejarse de Dios. ¿Por qué lo enseño? Lo enseño porque una persona que deja de congregarse, que ya no asiste, hermano, allá afuera, hermano, corremos peligro con el pecado, con el mundo, con el diablo, con los demonios, con los deseos de la carne. Por eso enseñamos que hay que congregarse. Porque entonces ahí es donde tenemos una responsabilidad con Dios y decimos, Señor, aquí estoy, alabado sea Dios. Y tenemos, hermanos, la responsabilidad de estar siempre pidiéndole al Señor que nos guarde, que nos cuide, que nos proteja, gloria al Señor, porque no queremos fallarle. Por eso hay hermanos, hermanas, que yo les decía, no se aparten de la iglesia, no se aparten, no se dejen de congregar, porque un día se van a enfriar, se los va a llevar el diablo. Cuando una persona se deja de congregar, está perdiendo el temor de Dios. Sabe que la carne se va enfriando. Uno ya no empieza a dejar de desear de oír palabra de Dios. Uno ya no quiere oír ni cantos, ya ni oye cantos ni alabanzas, ni lee la Biblia, ya no está orando. Se está enfriando, se va enfriando, poco a poco se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando. Y cuando siente, se alejó, se apartó y ya está apartado de Dios. Entonces, cuando sienten, ya están hasta moviendo el piecito en una bachata, en un vallenato, en una salsa, ya están meneando el piecito así. ¿Por qué? Porque ya se apartaron, se alejaron, se fueron saliendo de la iglesia, de la iglesia y de la iglesia. Cuando sienten, dejaron de orar. Sí, es importante, hermano, que nosotros entendamos esto y lo presentamos, porque por esto muchas personas se han apartado, ya no quieren saber de Dios, hermano. ¿Cuántas personas no hemos visto que después de que le preguntamos, ¿y qué pasó? ¿Por qué ya no asiste a la iglesia? ¿Por qué no se congregan? No, que poco a poco me fui alejando y ya no me estoy congregando. Pero ya vemos, tienen una vida diferente, porque ya perdieron el temor de Dios, hermano. Y la Biblia nos manda a que nos congreguemos. Amén. Entonces, el enseñar y el inculcar, hermano, el temor a los hijos, hermano, instruirles para que ellos aborrezcan el pecado, aborrezcan la maldad y que aprendan a amar a Dios. También en Deuteronomios capítulo 6, verso 1. Estos pues son mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra
a la cual paséis vosotros para tomarla. O sea, son mandamientos, hermano. ¿Se da cuenta? Que el enseñarle al pueblo y enseñarle a nuestros hijos que teman a Jehová son mandamientos. Tenemos que enseñarla. Ahora, el peligro que corre la persona que no teme a Dios, que no le importa. ¿Qué me importa lo que diga el predicador? ¿Qué importa lo que diga el pastor? ¿Qué importa lo que diga la Biblia? ¿Qué importa lo que...? A mí no me importa nada de eso. Como hay congregaciones que no enseñan el temor a Dios. Más bien lo que están enseñando de que todo es permitido, que se puede hacer lo que sea, y Dios no dice nada, porque el Dios de ellos no les exige, porque no es el mismo Dios que tenemos. El Dios que nosotros tenemos es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos enseña a nosotros a temerle a Dios. Pero usted ve que hay pastores, hay congregaciones que dicen, eso no es malo, Dios lo que mira es el corazón. Hay algunas doctrinas de demonios que enseñan, dice, usted puede fumar, usted puede tomar, porque lo que se emborracha es el cuerpo, dice, no el alma, no el espíritu, dice. Entonces, y lo que Dios mira es el corazón, dice. Usted se puede tomar 2, 5 cervezas, eso no es pecado, dice. Lo que Dios mira es el corazón, es mentira del diablo. Ahí no hay temor de Dios, y muchos pastores han perdido el temor a Dios. Por eso hay congregaciones que hacen un montón de cosas mundanas del mundo que han metido, porque han perdido el temor de Dios, porque el que está enseñando ahí no tiene temor de Dios. Es más, hay muchos que están enseñando, muchos ministros, muchos pastores, que lo que son unos adúlteros, que son gente, hermano, que ya perdieron el temor a Dios. Por eso no le enseñan a la gente a guardarse para Dios, vivir para Dios. Y ya no enseñan lo que Dios enseña en su palabra. Porque ellos lo que quieren es llenar la congregación. Pero ¿de qué sirve llenar la congregación sin temor a Dios? Entonces se vuelve un club social. Entonces, estos son mandamientos que Dios enseña a temer a Dios. Y cuando el temor de Dios está en el corazón de una persona, usted se dará cuenta que cuando le falló Dios, se va a empezar a sentir mal. Me siento mal. Eso es cuando todavía le queda un poquito de temor a Dios. Se siente mal porque le falló a Dios. Y aunque nadie lo vio y nadie la vio, que le falló a Dios, se empieza a sentir mal un poquito. Como que el espíritu le... Eso es cuando queda un poquito. Pero cuando ya perdieron el temor a Dios, lo ocultan todo. Como que nada ha pasado, como que no le fallaron a Dios, porque ya perdieron el temor a Dios. Entonces hacen lo que sea, hacen lo que sea. Entonces piensan que eso va a quedar así. Según la gente piensa de que eso va a quedar así. En la mente de la persona, del creyente, del que conoce a Dios, piensa que le va a quedar así. Pero de Dios nadie se burla. Dios saca a luz las cosas. Y después, porque el que le falla a Dios, Dios todavía le habla y le dice, arrepiéntete porque me fallaste. Y Dios le habla y le sigue hablando y le seguirá hablando. Pero como es que la gente, mire hermano, yo no, a veces no entiendo la gente que es cristiana, que cuando le fallan a Dios, piensan que como nadie lo vio, todo quedó allí. Nadie lo vio, todo quedó ahí, nadie me vio, yo hizo cosas y nadie me firmó, nadie me tomó fotos, todo está bien. O si le tomaron y le grabaron, las borró y piensan que Dios no vio eso. Y no saben que allá arriba está el que lo ve todo. Que aunque borren todo, Dios saca a luz lo que hicieron oculto. Y yo por eso digo yo, ¿en dónde queda el cerebro de esa gente? Que piensan que como no están ahí los demás para verlo y para decirle que no lo haga, y lo hacen y piensan que todo va a quedar ahí tapado. Dice, ¿en dónde queda la mente de esa persona? Si no saben que de Dios nadie se puede escapar. Al final Dios saca todo. Entonces, cuando una persona empieza a hacer cosas ocultas, es porque ya perdió el temor a Dios. Pero eso sí, consecuencias hay.
consecuencias vienen. Aunque lo pueden tomar como no, yo he visto gente que rebelde, hermano, que al final terminan mal. Al principio tal vez no lo ven así, dicen, no, pequé y no me ha pasado nada, dice, como Sansón, que Sansón pecaba y no le pasaba nada, más bien venía el Espíritu Santo todavía sobre él, y todavía venía y vencía a los filisteos, y venía y arrasaba con un montón y mataba aquí y acá y allá, y seguía pecando. Digo, peco y no me pasa nada, decía Sansón. Sí, pero llegó el día y la hora donde el Espíritu de Dios se apartó de él. ¿Qué pasó con Sansón? Perdió el temor de Dios. ¿Y qué le pasó? Le sacaron los ojos. ¿Te imaginas el dolor que, sí, hermano? Si a nosotros con una quemadita pegamos un brinco, con una quemada, imagínate que te saquen un ojo sin anestesia. ¡Pa! En el ojo. Uno para afuera. ¿Te imaginas el dolor? Y de ahí otro, ¡juá! El otro, ¡pa! Para afuera. Sin ojos. Porque perdió el temor a Dios. Cuidado con perder el temor a Dios, hermano. Es un mandamiento. Eso Dios lo inculcó, lo puso en nosotros, el temor. Cuando nosotros conocemos la Biblia, conocemos la palabra, conocemos al Dios Santo, hermano, venir y nosotros fallarle a Dios, hacer cosas que a Él le desagradan, que nosotros sabemos que a Él le desagradan, y todavía así las hacemos. Eso es perder el temor a Dios. Y eso era lo que le pasaba a Sansón. Porque Sansón pensaba que como el Espíritu Santo venía sobre él y venía la fuerza otra vez en él, pensaba que Dios le iba a pasar por alto su pecado. No, hermano, yo le digo algo, no haga eso, hermano. Cuídese de fallarle a Dios, hermano. Cuídese mucho, hermano, en tomar las cosas de Dios como, eso no es nada, voy a hacer esto. Aquí no están mis papás, aquí no están los hermanos de la iglesia, aquí no está el pastor, aquí nadie me mira. Hermano, por más que se esconda, usted se puede ir a la China y allá no hay cámara, no hay fotos, no hay nada, pero allá está el ojo de Dios así. ¿Y qué vas a hacer, aguado? ¿Qué vas a hacer, aguada? Entonces la gente piensa eso, que como no están ahí los hermanos de la iglesia. No, ahí está Dios. Y Dios puso un temor en nosotros. Y ese temor es reverente. Es un temor, hermano, que no podemos fallarle a Él, porque sabemos, hermano, que vamos a contristar el Espíritu Santo. No podemos, hermano. Incluso, hermano, hasta hablar malas palabras. Eso es no tener temor de Dios. No, en todo tenemos que tener temor a Dios. En nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Servimos a un Dios vivo. No servimos a un Dios de palo. No servimos a la Lupe ni a la Santa Muerte. Servimos al Dios real, al Dios santo y verdadero. Ahora los que le sirven a la Lupe y al Cristo Negro de Esquipulas y a la Santa Muerte y a San Simón, a San Chimón y a quien sea, a los que le sirven a esos dioses de palo, esos sí pueden hacer lo que sea, porque el Dios de ellos no les exige nada. Y es más, sí les exige. Mire que la gente le lleva velas a los muñecos, hermano. Ahorita estaban celebrando allá en Esquipulas el Cristo Negro. Hermano, un montón de gente, hermano, de rodillas, pero son miles de personas. A ver a un Cristo negro feo, hermano, un monstruo, un demonio, hermano. Un Cristo negro le llaman porque el muñeco que está ahí es negro, por eso le llaman Cristo negro. Gente del Salvador, de Honduras, de Sudamérica, de México, un montón de gente va para allá a pedirle su milagrito. ¿Y qué hacen? Le llevan velas, hermano. Le llegan velas. ¿Y sabe qué? Ahí van peticiones, le llevan. Ahí van arrodillados.
a ver un demonio negro. Y ahí va la gente. Y como que es una exigencia, un sacrificio llevarle a un demonio. Se sacrifican para ir a ver un demonio. Hermano, no conocen a Dios, pero nosotros que conocemos a Dios, hermano, debemos de guardar esa reverencia, debemos de guardarnos para Dios, de no fallarle a Dios, en vez de venir, hermano, y de ver esa gente que no les ha amanecido el evangelio, venir nosotros a la iglesia y decir: Padre, aquí estoy, alabado sea Dios, lléname de tu presencia, que el temor no se aparte de mí. Que donde quiera que nosotros estemos, haya, hermano, una actitud de cristiano, una actitud reverente, que nos demos a conocer, que digan: usted es cristiano, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Es que se le nota, usted no se comporta como los demás. Aleluya. Se ve que usted es cristiano, porque es que hasta en la forma de hablar se le nota que usted es cristiano, porque usted ni mala palabra dice. Se le nota a usted. Pero imagínese, hermano, si uno empieza a hablar igual que los, a comportarse igual que los otros, hasta un impío le va a decir: ¿y no usted dice que es cristiano? ¿Por qué habla así? Hasta el mundano, el impío, el idólatra le dice a un cristiano. Por eso estaba viendo yo una entrevista, porque estaba viendo las noticias, y estaba viendo una entrevista. Ahí salió la entrevista, yo viendo noticias estaba en Univisión. Una periodista fue a entrevistar a un grupo que se llama Barak. Ese grupo Barak, que es de República Dominicana, que son cristianos, entre comillas, liberales, ¿verdad? Liberales, son mundanos, pero ellos se dicen ser cristianos y cantan música cristiana, según ellos, ¿verdad? Entonces la impía, la periodista, que es una impía, es una mundana, que no es cristiana, le preguntó a ellos: ustedes son un grupo, ¿verdad?, cristiano, les dice, sí. Y le dice: pero ¿y los cristianos se pueden vestir como ustedes se visten, y como los demás, como Shakira y como los otros grupos? Le dijo. La impía le dijo a ellos. O sea, cuando yo veo eso, digo: ¡wow! Quiere decir que el mundo sabe cómo se tiene que comportar, cómo tiene que vestir la iglesia, el que es cristiano. Una impía, una mundana, le dice: y se puede andar a la moda, así como andan ustedes, le dijo. Ustedes que son cristianos, le dijo la impía. Digo, Dios mío, una piedra les está predicando a esa gente. Porque, hermano, el mundo sabe quién es un cristiano y cómo se comporta un cristiano y cómo anda un cristiano, cómo viste un cristiano. El mundo lo sabe. Por eso que cuando yo vi eso dije: wow, una piedra. Por eso dice la Biblia que si nosotros callamos, las piedras van a hablar, las piedras van a predicar. Si nosotros callamos esta palabra, los impíos saben cómo se comporta un cristiano, cómo debe de andar la iglesia. ¿Y sabe qué fue la respuesta de esta gente? Un grupo que llena estadios, un grupo que llena conciertos llenos, que cobran la entrada, que hay que pagar para irlos a ver a ellos cantar. ¡Váyanse al diablo! Esos no son cristianos, esos son mercaderes. ¿Usted cree que en el tiempo de Jesús la gente pagaba para ir a ver a Jesús? ¿Pagaban para ir a ver al apóstol Pablo predicar? No. Pero hoy los mercaderes de hoy, como perdieron el temor, ahí está Barak, se llama ese grupo, ¿verdad? Y anuncian que van a estar en Manhattan, anuncian que van a estar en cualquier estado de la Unión Americana o en cualquier país del mundo, y ahí va la gente a comprar su boleto para oírlos cantar a ellos. Ahí está Miel San Marcos, ahí está cualquier otro cantante de música cristiana, entre comillas, llenando conciertos, estadios, cobrando la entrada. Mercaderes del evangelio que han perdido el temor de Dios, que han hecho mercadería del pueblo. Han perdido el temor de Dios y se los va a llevar al infierno si no se arrepienten.
¿Usted cree que esa gente se va a arrepentir y va a decir, salga ahí cualquier grupo de esos seculares, nos arrepentimos por engañarlos a ustedes, les vamos a devolver todo el dinero que hemos obtenido de la iglesia, les vamos a devolver todo porque ahora nos hemos dado cuenta que lo que nosotros hemos hecho es robarles el dinero? ¿Usted cree que van a salir ellos arrepentidos así? No, es muy difícil que la gente que ya probó fama, que se ha hecho millonario con el dinero de la iglesia, con el dinero de los cristianos, ¿cómo viven ellos? En mansiones, en jet privado. Esa gente vive mejor que nosotros, hermano. Y son cristianos. Cristinos son. Pero una persona, por eso ve que cuando la gente ya pierde el temor a Dios, ¿qué hacen? Venden discos, venden su música, la venden. Cantan una alabanza, ya a $20 el disco. Hay predicadores que graban sus predicaciones y venden discos de predicaciones. Las venden. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? Si imagínese, entonces el apóstol Pablo, que andaba los rollos, andaba la palabra ahí, hubiera vendido también libros. Jesús hubiera vendido. Jesús, cuando multiplicó los panes y los peces, si los hubiera vendido, imagínese cuánto billete hubiera hecho. Dice que le dio de comer a más de 5,000 personas, porque solo se contaban los hombres en aquel tiempo. Pero ahí faltaba contar niños, contar mujeres, ancianos. O sea, los eruditos, los estudiosos dicen que eran más de 15,000 personas a las que Jesús les dio de comer. ¿Se imagina Jesús? Hagamos pro templo aquí, hermanos. Hey, discípulos, vayan, sienten a todos. Vamos a hacer pro templo. A vender los panes y los peces, las porciones. Hubiera hecho plata Jesús. Pero Jesús no vino a eso. Pero los mercaderes de hoy en eso están. Vendiendo comida en las iglesias porque ya perdieron el temor a Dios. Imagínense. Qué terrible todo lo que vemos cuando el temor de Dios se aparta de la persona. Pero ¿qué acarrea? Es el problema. ¿Qué acarrea? Por eso que Dios exige de nosotros que lo amemos, que respetemos su palabra, que la guardemos, que caminemos, gloria al Señor, en sus santos caminos, que lo amemos a Él para que así no amemos la riqueza ni la vanagloria de esta tierra. Aleluya, alaba lo que Él está aquí, hermano. Ya estamos terminando, ya me faltan 4 puntos, hermano. Estamos en vigilia, ¿no? ¿Trabajan? ¿Quién trabaja mañana? Gloria a Dios, hermano. Doble bendición. Amén. Gloria a Dios. Leemos, seguimos leyendo. Dice, la Biblia con frecuencia afirma que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Mire, ya vio que buen entendimiento. Salmo 111, 10. Usted se da cuenta que buen entendimiento tienen aquellos, gloria al Señor, que guardan la palabra, que temen a Dios. Porque la sabiduría, ¿de dónde proviene la sabiduría? El tener temor a Dios. De ahí viene la sabiduría. Usted teme a Dios, usted recibe sabiduría y buen entendimiento. De ahí proviene la sabiduría, en el temer a Dios. ¿Sí? Yo no sé si cuando usted lee la Biblia, usted no siente que como que su entendimiento se abre más. Como que, porque la palabra de Dios trae entendimiento y sabiduría, hermano. Cuando yo leo la Biblia, se te abre el entendimiento. Somos más sabios para responder y más sabios para actuar y más sabios, hermano, en las cosas que hemos de hacer. ¿Sí? Porque de ahí viene la sabiduría. Es de la Biblia, no es del hombre. El hombre no tiene nada.
sino Dios es el que le da al hombre. Amén. Pero, mire, ahí en Proverbios 9:10 y Job 28:28. Proverbios 9:10 y Job 28:28. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mire, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermano, de él proviene la sabiduría, la inteligencia. Cuando usted guarda el temor a Dios, usted es inteligente. Usted recibe sabiduría y conocimiento. Amén. Los que están apuntando, les di Proverbios 9:10 y Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Wow, hermano, cuando usted se aparta del mal, dice la Biblia que usted es inteligente. Usted es inteligente cuando se aparta del mal. El justo ve el mal y ¿qué? Se aparta. ¿Por qué? Porque es inteligente. Porque tiene temor de Dios. Amén. Dice, un propósito fundamental del cristiano para sus hijos es que aprendan a vivir según los principios de la sabiduría de Dios. Proverbios 1:1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Al 6. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y iniquidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Amén. Ahora, el primer paso decisivo es enseñarles a temer al Señor. Eso es muy importante. El temor del Señor tiene un efecto santificador. Oiga bien, esto es importante. El temor del Señor tiene un efecto santificador. ¿Estamos? Sí comprenden eso, ¿verdad? Porque cuando nosotros tememos a Dios, entendemos lo que a Dios le gusta y lo que no le gusta. Entonces, cuando entendemos ese principio de Dios en nosotros, o sea, nos santifica el temor a Dios. Porque cuando yo busco a Dios, me estoy santificando. Cuando oro, cuando ayuno, cuando vigilo, cuando leo su palabra, cuando estoy buscando su rostro, estoy santificándome. Gloria al Señor. Entonces, cuando a mí me viene la prueba, cuando a mí me viene la tentación, cuando a mí me viene un pensamiento para que yo haga lo contrario a lo que dice la palabra, entonces el temor que yo tengo me ayuda a apartarme y a rechazar esa tentación. Entonces es un poder santificador el temor que Dios nos ha puesto en nosotros. Porque eso me hace rechazar a mí. Eso me hace rechazar la tentación. Por ejemplo, hay momentos que tal vez uno quiera ver algo indebido, ¿verdad? El enemigo le pone la mente a uno, ¿verdad? Entonces uno dice, no, esto no le agrada a Dios. Hay un temor, dice, no, que Dios reprenda al diablo. Entonces uno está apartado. O sea, ese temor santificador nos mantiene a mantenernos santos. Nos mantiene a guardarnos de la inmundicia, a guardar y a cuidar nuestros ojos de lo que van a ver, de nuestros oídos de lo que van a oír, de nuestra boca de lo que va a hablar, de nuestro corazón de lo que vaya a guardar por dentro, de nuestra mente de lo que pueda pensar o maquinar contra nuestro prójimo. El temor nos ayuda a guardarnos. Es algo que Dios ha puesto para santificarnos. Nos ayuda. Es un temor santificador. Porque incluso, hermano, cuando llegan pensamientos en contra del prójimo para maquinar, hacerle daño porque me hizo algo y uno quiera guardar un rencor, una rencilla,
ese temor nos deja saber, dice, no, pero si yo empiezo a tener rencor contra mi hermano, pues no estoy en nada, porque entonces dice la Biblia que el que aborrece a su hermano se convierte en un homicida, en un asesino. Entonces dice uno, no, yo no puedo tener esto, porque entonces dicen, no estoy en nada. Entonces eso nos ayuda a nosotros a pensar y analizar, y como tenemos la sabiduría de Dios, y a decir, no, yo no puedo guardar esto, porque el que se hace daño soy yo mismo. Porque el que guarda rencor contra su hermano, ¿quién se hace daño? Uno mismo. Yo me hago daño, el otro no, el otro está como si nada, y nosotros cuando lo miramos, bravo. Y el otro como si nada, imagínense, el otro como si nada, contento, y pasando, y nosotros, bravo. ¿Quién se hace daño? Uno mismo. Uno mismo. Entonces, eso nos enseña, mire, la sabiduría nos enseña a llegar a entender esto. Que yo no puedo guardar eso, porque el que se hace daño soy yo. Entonces mejor lo saco para afuera, ya estuvo, lo saco, lo tengo que sacar, porque yo no quiero dañarme, no quiero. Y una persona que vive así, amargado, se amarga, siempre le mira la cara amargado, bravo, enojado, siempre, cara de limón le dicen. Entonces no, hermano, cara de limón, Dios mío, hermano, amén. Seguimos. Aleluya. Entonces, este temor santificador que purifica, separa del pecado y produce madurez espiritual sobre el pueblo de Dios, tal como lo hace el aplicar la verdad de la palabra de Dios. Juan 17:17, tu palabra es verdad. Sí, hermano. Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Santificados en qué? ¿En la mentira? No, en la verdad. Santificados en tu verdad. Santificaos en la verdad, tu palabra es verdad. No existe, hermano, mire, no existe aborrecer el pecado, nos exige aborrecer el pecado y evitar el mal. Proverbios 3:7, Proverbios 3:7, Proverbios 8:13, Proverbios 16:6. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate de mal. Amén. ¿Usted no ha conocido gente así? Que gente se cree sabia en su propia opinión. ¿Y sabe cómo se ve una persona que se cree sabia en su propia opinión? Porque más bien la persona se cree sabia, pero no se ve sabia, se ve necia. Porque hay personas que uno tal vez quiere corregirle, y la persona, como se cree sabia en su propia opinión, ¿verdad? Nadie le puede sacar de lo que él piensa o de lo que él está diciendo cuando alguien lo quiere corregir. Entonces, no nos creamos sabios en nuestra propia opinión, sino más bien escuchemos el consejo de la palabra, para que nosotros analicemos si lo que yo estoy pensando o diciendo está bien o está mal. Por eso, pero hay gente que como se creen sabios, que como ellos dicen, así es. Y no es así. No hay que ser sabio en nuestra propia opinión, sino a la palabra, al consejo de Dios. ¿Ah? ¿Qué más dice ese Proverbios 3:7? Que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino más bien temed a Jehová y guardad y apártate del mal. Amén. O sea, más bien teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, el consejo que nosotros podemos adquirir en la palabra es lo mejor que nuestra propia opinión. ¿Qué dice la Biblia? Por eso siempre hay que irnos a la Biblia. El consejo que usted quiere más exacto, más correcto, es el consejo que nos da la Biblia. La Biblia. Amén. ¿Qué dice 8:13? Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal,
La soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Vaya, se da cuenta ahí, hermano, que es de dónde proviene el temor. ¿Qué es realmente el temor a Dios? O sea, lo que Dios nos está queriendo aclararnos bien con lo que Él nos está exigiendo, hermano. Es que esto de tener el temor a Dios es una exigencia que Dios hace para con nosotros. Aleluya. Esto está bueno, hermano. Ya nos vamos a ir, hermano. Ya los voy a soltar. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Hermano, ¿cuántos aborrecen el mal aquí? Wow, solo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ya vemos más de 6. Wow. O sea que los demás aman el mal. ¿Cuántos aborrecen el mal? Dios mío. No, hermano, estamos en la iglesia y Dios está escuchando quién aborrece el mal y quién no, hermano. Aquí no estamos para chiste. ¿Ah? ¿Quién aborrece el mal y quién no? Porque el que no aborrece el mal va a practicar el mal, no tiene temor de Dios. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, ahí usted puede darse cuenta quién tiene temor de Dios y quién no. El que hace lo malo, ese no teme a Dios. El que se fuma un cigarro y dice que es cristiano, ese no le ha amanecido el evangelio. El que se echa una corona allá afuera y después dice, yo soy cristiano y viene a la iglesia, ese no teme a Dios. Ese no aborrece el mal. No, y el temor de Jehová es aborrecer el pecado, el mal. Desde ahí ya uno dice, este tiene temor de Dios. Es como cuando alguien empieza a hacer una dieta, va y se cuida. ¿Por qué se cuida? Dice, yo no puedo comer esto porque esto me va a dañar. O cuando el doctor le da a uno ¿cómo le dijera yo? Una receta, o por decirle, le dice, mire, usted ya no puede tomar café, no puede comer pan, no puede tomar leche, usted no puede hacer esto, lo otro. Y prácticamente la ponen en ayuno. Le dice, usted solo únicamente puede comer esto, esto y esto. Ahora, le dice el doctor, ahora, si usted come esto, usted se va a empeorar. Usted se va a enfermar peor de lo que está. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Le entra un temor, ¿verdad? Como dice, si como esto me muero, si como esto me va a poner peor. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? Bueno, si ustedes aman el mal, hacer lo malo, les gusta pecar todavía, ustedes se van a morir. O sea, espiritualmente y físicamente también vamos a estar condenados. Entonces, a mi hermano hace poco acaba de salir del hospital. A mi hermano le dijeron que ya no tome porque se va a morir. Ya el doctor se lo dijo. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que yo a veces cuando predico, a veces comparto un testimonio de un amigo que tenía en Guatemala. Yo no lo vi, pero la hermana vive aquí en Conérico y me contó que murió. Pero este muchacho estaba en la iglesia, asistía a la iglesia y duraba en la iglesia 2 meses, bien, sano, sirviendo a Dios, cantando, alabando a Dios y todo. Pero de ahí caía en el alcohol nuevamente y se iba por 6 meses al mundo a tomar y tomaba y discoteca y acá y para allá. De repente, ¡pah!, caía en el hospital. Y le decía el doctor, mira, ya no sigas tomando, hijo, ¿verdad? Porque se pegaba unas grandes borracheras. Bueno, y así, y cuando salía del hospital, empezaba otra vez a reconciliarse, y se metía a la iglesia nuevamente, regresaba a la iglesia, y duraba otros 2 meses, 3 meses en la iglesia, ya, alabando a Dios, gloria a Dios. De ahí, ¡pam!, caía otra vez, y se iba para el mundo, 1 año, y allá le daba rienda suelta al mundo, a tomar y a drogarse y lo que sea. Y de ahí, ¡pah!, caía en el hospital. Cuando él caía en el hospital, volvía a la iglesia. Entonces, así se la mantenía. Entraba y salía de la iglesia. Cuando andaba en el mundo, caía en el hospital. Y cuando ya caía en el hospital, volvía a la iglesia. Y así. Y así se la mantenía. Llegó un momento y un día que estando en el mundo, cayó otra vez en el hospital. Grave. Y ya el doctor le había dicho. Y le dijo, no tomes porque te vas a morir. Pero como la
pachanga, va, y la música y los amigos y todo lo que se hace en el mundo, va. No le importó las palabras del doctor. Y el que sabe ahí, pues es el doctor, porque es el que lo analiza. Cuando cayó otra vez en el hospital. Y el mismo doctor que lo miraba a él, le dijo: lo siento mucho. Hoy ya no puedo decirte lo mismo que antes. Te queda un mes de vida, hijo. Así, y eso, yo lo que yo estoy contando es real, hermano. No es inventado, es verídico. Y vino el muchacho, hermano. Al mes murió. Pero en lo que estaba en el hospital y que el doctor le dijo eso, vino y regresó a la iglesia. ¿Cómo regresó? Ya le habían dicho. Llegó, llamó a todos los hermanos a su casa que fueran a orar por él, que se quería reconciliar. Pero ya tenía la sentencia encima, que se iba a morir. Y murió. A mi hermano hace poco lo acababan de sacar del hospital otra vez. Ha estado vomitando sangre por arriba y por abajo. Vomitando, hermano, vomitando. No puede ni caminar. Grita, y esto y lo otro. Ya el doctor le dijo que ya no tome porque se va a morir. Y el 24 cayó en alcohol. 2 días de gran pachanga. Y como él no toma de esas Rombotran, Venado Especial y que Chivarrigas, no, de esos botecitos de Cruz Roja, de lo que sirven para curarse, de eso agarra que valen de a peso, de esos toma. O con agua, lo juega con agua y con eso. Imagínense, peor todavía. Entonces, eso fue el 24, 25 que pasó dándole. Y hace poco, y dice otra vez, para el hospital. Se puso hasta amarillo, vomitando, sangre y esto y lo otro. Y acaba de salir. Y el doctor le vuelve a decir, y a mí cuando me mencionan eso, cuando hablo con la familia y me hablan de eso, yo pienso en el testimonio que yo doy a veces cuando estoy predico de mi amigo que murió por lo mismo. Y pienso en él, pero a él ya le dijeron que se va a morir, hermano, y todavía así tener el valor de tomarse una pacha de guaro de eso todavía. O sea, ¿dónde está el temor? Ni temor a morir se tiene. Diablos, hermano, que el Señor reprenda. O sea, le están diciendo que si sigue tomando se va a morir. Y no, ¿dónde está el temor? O sea, yo pienso en eso, digo, pero te están diciendo que te vas a morir y todavía sí, hermano, sigue tomando. Yo digo, Dios mío, ¿dónde está el cerebro? Te están diciendo que te vas a morir, hermano, y yo digo, Dios mío, está tremendo. Y por eso Dios pone temor en nosotros. Está poniendo un temor en nosotros y nos dice, si te alejas de mí, si te apartas de mi temor y instas en pecar y en hacer todo lo malo, también te vas a morir. Y vamos a morir condenados en pecado, en nuestros delitos y pecados, y vamos a ir a parar al infierno. Por eso es que Dios pone el temor en el hombre, para que no le fallemos. Pero la gente, hermano, ¿de qué te sirve una pachanga, una rumba, como le llamen, una fiesta, por 1 hora, 2 días de pachanga? Pero si al final te vas a morir, ¿de qué te sirve? ¿De cuánto te va a durar la felicidad pasajera? Porque es una felicidad pasajera. Es un momento de risa y risa, jaja, jiji, con los amigos. Ajá, ahí un momento de diversión, pero al final te vas a morir. Que gracias a Dios que le dé todavía, que no se ha muerto tomándose una pacha de guaro ahí en ese momento. Que gracias a Dios porque todavía estamos orando por él. Pero viera como ellas estuvieron allá en Guatemala, los gritos que pegan, pues ya ellas las oyeron, del dolor. Y vomitando sangre. Y acá y allá. Y flaco, está flaco. Y camina. Y hermano, ¿y cómo no acercarse a Dios? Ni así la gente quiere acercarse a Dios, hermano. O sea, yo digo, ¿qué tanta es
la atadura o qué tanto es la cadena del diablo que lo tienen atrapado en eso, hermano. En no poder uno despertar y decir, Dios mío, yo no me voy a morir así. Dame una oportunidad. Pero no, hermano. ¿Y qué hace uno, hermano? Pidiendo, Señor, ten misericordia. ¿Y uno qué puede hacer? Ten misericordia de él. Entonces, la Biblia dice, Proverbios 7:13, 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice Dios. Una persona soberbia, le hablan de Dios, que deje de tomar, a mí no me hablen nada. Soberbio, todavía. Dios le está dando una oportunidad y la gente todavía, a mí no me hablen de Dios. ¿Te imaginas? Dios hablándole para salvarlo y la gente en su soberbia dice, a mí no me hablen de ese Dios. Yo no quiero saber nada. Yo así me voy a morir, dice. Y no saben lo que están diciendo. Porque allá, hermano, allá abajo nadie sale. De allá del infierno nadie sale. La gente habla por hablar. No sabe para dónde van todavía. Es más, y hay gente que dice, si para el infierno voy, allá voy a seguir con mis amigos. Mentira del diablo. La gente piensa que allá a divertirse va todavía. Qué bueno. No hubiera evangelio entonces. No hubiera cristianismo. ¿Para qué vino Jesús a morir entonces en la cruz del Calvario? No hubiera venido él a morir. Si infierno no hubiera, Jesús no hubiera venido. Si el infierno no existe, Jesús no hubiese venido a salvarnos. Pero la gente no entiende eso. ¿A qué vino Jesús? Él vino por venir y por venir a como que a agarrar fama. No. Jesús vino por un propósito. Es para salvarnos de la condenación del infierno. A eso vino Él. Por eso Él murió por nosotros. Pero la gente no ha entendido eso todavía. Que piensan que en el infierno van a disfrutar todavía. Van a ir al cine. Allá van a usar los Lamborghini. Allá los Mustang. Allá van a tener jet privados. Allá van a tener 5 o 10 mujeres, 70 mujeres. Allá van a tener las barras llenas de licor. Allá van a haber mesas de billar. Allá va a haber playa, van a haber piscina, va a haber desnudo. Mentira del diablo. Allá no hay nada de eso. Si todo eso hubiera en el infierno, Jesús no hubiera venido a morir por nosotros. Así fácil, sencillamente fácil. Entonces, el mal camino, la boca perversa aborrezco yo, dice Dios. Por eso cuidado cuando hablen malas palabras. Si usted todavía tiene el hábito de tener malas palabras en su boca, mire lo que dice Dios ahí. Se lo voy a leer con la Biblia. Ahí mismo donde estamos leyendo. Capítulo 8 y verso 13 de Proverbios. Y la boca perversa aborrezco yo. Mire, el hablar, no podemos hablar cosas malas, o sea, malas palabras. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Él está aquí, mis amados. Dice, ¿qué dice el Proverbio 16:6? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nos vamos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Gloria a Dios. Hace que tengamos cuidado sobre lo que decimos. Proverbios 10:19 nos protege de debilitamiento de nuestra conciencia y nuestra sensibilidad moral hacia lo que es recto. El temor del Señor tiene un efecto de limpieza espiritual, purificación y restauración que son de efecto perpetuo. Amén. Léame ahí Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mire, el que refrena sus labios, ¿verdad? El calladito, tranquilo, no responde.
No responde, queda callado, dice que es prudente. Hasta un necio quedarse callado se considera como sabio, dice la Biblia. Porque en el mucho hablar hay pecado, dice la Biblia. Hay pecado en el mucho, el que mucho habla, habla. No falta pecado ahí. Amén. Pero el temor del Señor tiene un efecto de limpieza y purificación espiritual, hermanos. Léame Salmo 19:9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Miren, el temor de Jehová es limpio, sigue. Que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El temor de Jehová es limpio. ¿Se da cuenta? Es una limpieza espiritual. El santo y reverente temor del Señor motiva al pueblo de Dios a adorarle con todo su ser. Quienes de verdaderamente temen a Dios le adoran y glorifican como el Señor de todas las cosas. Salmo 22:23. David compara a la congregación que alaba con aquellos que le temen. Salmo 22:23 y 22:25. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Salmos 22:25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Gloria a Dios. Mire, hermano, ¿sabe que también en qué se basa el temor de Dios? En cumplir los mandamientos de Dios, en cumplirle lo que le prometemos a Dios. Eso es temor de Dios también, en cumplirle, porque a veces prometemos y no le cumplimos, y muchas veces le fallamos a Dios. Entonces el temor de Dios encierra todo eso, que todo lo que hagamos sea con temor a Dios, todo lo que nosotros le hablemos, le prometamos, tenemos que entender eso. Amén. En todo lo que hagamos. Al final de la historia, cuando el ángel que proclama el evangelio eterno, las buenas nuevas de Jesucristo, llama a todos sobre la tierra a que teman a Dios, inmediatamente añade, y darle gloria y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y a Dios y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:6 al 7. Amén. Apocalipsis 14:6 al 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Ese hasta un canto hay de este Apocalipsis capítulo 14 versos 6 al 7. Amén. Dios ha prometido también, mis amados hermanos, recompensar a todos los que le temen. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humanidad y del temor de Jehová. Esto está en Proverbios 22:4. Otras recompensas prometidas incluyen seguridad y protección de la muerte. Riquezas, honra y vida son las remuneración de la humildad y del temor de Dios, de Jehová. ¿Se da cuenta que las provisiones que hay cuando uno teme a Dios? O sea, hay provisión, o sea, hay bendición de parte de Dios para su pueblo, aquellos que guardan y temen su palabra. Amén. Las provisiones para las necesidades diarias, dice, y una larga vida. Los que viven en el temor reverente de Dios saben que les irá bien, a pesar de lo que suceda en el mundo que los rodea. Eclesiastés 8:12.
Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Se da cuenta que les irá bien, dice, ¿a quiénes? A los que temen a Dios. Nos irá bien, hermanos. Nos irá bien. O sea, por más pruebas, aflicciones y por más lucha o desiertos que estemos pasando, guardemos el temor a Dios. Mire que hay gente que como Dios no le respondió la oración que traían o la petición que traían, se fueron, se regresaron para el mundo. ¿Y qué pasó? Dios sigue siendo Dios. Entonces, ¿qué es lo que queda en nosotros? Que por más que estemos pasando por pruebas y tribulaciones, guardemos siempre ese temor a Dios. No solo en la iglesia, aquí las 2 horas que venimos, ¿verdad? Bueno, hoy es vigilia, estamos más ya de 4 horas aquí, vamos para 5 más o menos. Pero póngale, no solamente guardar ese temor está impregnado en nosotros, dentro de nosotros, para que donde andemos, sea en el trabajo, sea andemos haciendo cualquier mandado en nuestro hogar, guardemos el temor. Estemos ahí siempre reverentes al temor al Señor. Por último, el temor de Dios va acompañado de una seguridad humilde y un inmenso consuelo espiritual. Vincula directamente el temor de Dios con el fortalecimiento del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 9, verso 31. Los que no temen al Señor tendrán escaso o ningún sentido de su presencia y protección. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Se da cuenta que las iglesias andaban, ¿qué dice? En el temor de Dios. ¿Qué es andar en el temor de Dios? No permitir hacer otra cosa que a Dios le desagrade. O sea, por ejemplo, las fiestas mundanas, paganas que el mundo y las otras iglesias liberales y mundanas que el diablo tiene, nosotros no permitimos lo del mundo en este lugar. ¿Por qué? Porque andamos en temor a Dios. O sea, yo no puedo venir, ahorita viene el 14 de febrero, el día del escupido, el día del amor y la amistad. Muchas iglesias adornan la iglesia de corazones, de ositos y de escupido para que los escupa a todos. Y se empiezan a dar regalitos y hacen una fiesta igualita al mundo, solo que la cristianizan. Cuando una iglesia hace eso es porque ha perdido el temor a Dios. Entonces, cuando nosotros andamos en paz, porque tengamos paz, ¿saber qué? Por eso le decía yo, que a pesar de nuestra prueba y de la lucha que estemos pasando, tengamos paz. ¿Por qué? Porque mientras tengamos temor de Dios y no le fallemos a Dios, tengamos paz. Tengamos paz, porque eso es andar, hermano, en temor de Dios. Ande en paz cuando usted agrade a Dios y usted ande en paz con Dios, porque usted tiene temor de Dios. Ahora, yo no anduviera en paz si yo permitiera eso. Bueno, si todavía tuviera un poquito de temor, porque hay gente que cuando ya pierde el temor, pues anda como si nada, o sea, anda como si nada. Pero cuando una persona no tiene paz, es porque la conciencia, el Espíritu Santo le está regarduyendo, le está hablando. ¿Para qué? Para que sepa que lo que está haciendo está mal. Por ejemplo, una persona que le falló a Dios, póngale que una persona, aunque no estamos hablando de pecados de muerte, ¿va? Ni pecados así de que me fui a la cantina, me caí en fornicación, en adulterio, sino que le fallamos, que le prometimos a Dios algo y no se lo cumplimos, ¿verdad? Tal vez dijimos vamos a orar tal día o a levantarme tal hora, tal fecha o lo que qué sé yo, y le fallamos, no le cumplimos a Dios. Entonces nosotros nos queda como un cargo de conciencia que el Señor te fallé, mira, perdóname, y nos acercamos a Él porque todavía está el temor de Dios ahí metido en nosotros. Pero cuando hay gente que ya perdió el temor de Dios, no, hermano, la iglesia se vuelve una discoteca. Señor bendito. ¿Ah? Por eso que los que temen al Señor tendrán escaso o ningún sentido de su presencia y protección. Véase Deuteronomios 1:26.
Estamos por concluir. Amén. Sin embargo, los que temen a Dios obedecen su palabra, experimentan un profundo sentido de seguridad espiritual, unción, gloria al Señor, de poder del Espíritu Santo. Ellos pueden estar seguros de que Dios al final librará sus almas de la muerte. Leemos Deuteronomios capítulo 1, verso 26. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Cuando alguien es rebelde al mandato de Dios, Dios trae consecuencias sobre la persona. Ahora, leemos Salmos 33, 18 al 19, y eso habla que Dios al final librará sus almas de la muerte para aquellos que temen a Dios. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Amén. Toda esta bendición, hermanos, que hoy hemos recibido, el consejo de la palabra, es para que guardemos el temor a Dios. No nos apartemos de él. Por más tentación que venga a nuestra vida, temamos a Dios, temamos y honremos a Dios para que el bien y la misericordia lo tengamos con nosotros, hermanos. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a orar, gloria al Señor. Amén.